Portugalete, con relación a la ría, ha tenido una relación muy, digamos, muy imbricada. Portugalete nace por la ría, pero durante los años del desarrollismo, del boom inmobiliario de los 60 y 70, Portugalete dio la espalda a la ría. La ría era una cosa y Portugalete se empezó a ensimismar hacia el interior del territorio municipal y se dieron la espalda. Había que volver de alguna manera a que la fachada de la ría había que recuperar, había que hacer que la ciudad se volcara de nuevo a la ría. Eso se planteó lo que sería el plan especial de la cornisa de todo Portugalete, desde Sestao hasta Santurce, en un plan especial que quería salvar la imagen que Portugalete ofrecía a lo que es la ría histórica donde se condensa el crecimiento, el desarrollo y el nacimiento, digamos, de esta ciudad que es la ría y que es Bilbao y que de alguna manera es también la Vizcaya industrial. La otra alternativa importante, la otra opción importante era la de que la entrada desde la parte opuesta, es decir, desde el valle hacia Portugalete, había que reordenarlo totalmente, porque toda esa zona era una zona hacia el valle, hacia Bayonti, que era, por decir así, una especie de traspatio, un patio donde la ciudad se había ido echando las actividades, los usos, los servicios más degradados. Sin embargo, Portugalete tenía que acceder por detrás y a la medida que accedió por detrás hubo que salvar esa fachada y hubo que rehacer esa fachada. Para eso se propuso que todos los terrenos que quedaban libres se ordenaran muy detalladamente para los futuros desarrollos urbanos y se crearan una especie de gran puerta, que es la entrada desde la llamada solución oral de Vieta, con una gran rotonda, unos accesos importantes y un gran parque que cubría lo que es la ladera completa de Portugalete hacia el valle. Ese gran parque de esa ladera era la base de una plataforma sobre la cual se asentaron todos los desarrollos urbanos residenciales. Para esos desarrollos urbanos nos fijamos fundamentalmente en la arquitectura de los barrios obreros de los años 20, de comienzos del siglo, años 30, que acometieron los sindicatos obreros de aquellos años, algunas empresas y las cooperativas. Hicieron barrios de una especie de mini ciudades jardín que a lo largo de la margen izquierda en fin, dejaron muchas pequeñas unidades. Aquí en Portugalete también hay 3 o 4 muy interesantes y en base a esa idea fue lo que se propuso, una ciudad de baja densidad que ocupó toda esa explanada que se asomaba sobre el valle de Bayonti, que eran por otra parte los últimos territorios que le quedaba a Portugalete, porque Portugalete tiene, como he dicho, una extensión muy pequeña y no tenía prácticamente suelo rústico, suelo no urbanizable. Todo el suelo, digamos, de alguna manera había que controlarlo, había que planificarlo y había que salvarlo y había que diseñarlo. En la parte contraria, que fue la de la ría, pues ya he dicho que la ría es de alguna manera el monumento más importante histórico y cultural que tiene Vizcaya. Ahí en la ría se condensa el nacimiento de la ciudad, que es Bilbao, desde Portugalete hasta, por decir así, hasta Basauri, y también se condensa de alguna manera la historia de la Vizcaya industrial. El puente transbordador de Alberto del Palacio, que está aquí detrás, yo siempre suelo decir que es una especie de gran arco de triunfo de entrada por la ría de lo que fue el desarrollo industrial de la Vizcaya moderna. Y de alguna manera ese espacio que es la ría, pues para nosotros era como el gran salón donde Portugalete tenía que volver a encontrarse con su propia identidad y con su propia historia. Por eso diseñar la cornisa de la ciudad, la fachada de la ciudad que se llamaba la ría, era un aspecto fundamental. Dentro de esa fachada había un elemento fundamental, un elemento clave, que era la villa medieval. La villa medieval que está aquí atrás, esta es una villa medieval de un gran interés, porque aunque no tenga grandes monumentos, con excepción de quizás del puente transbordador, por descontado de la iglesia Santa María que está aquí, que es un monumento nacional, un templo gótico de altísimo nivel, pero es una villa medieval pequeña, donde definida por un caserío fundamentalmente residencial, que está muy bien, pero que no tiene, digamos, un valor monumental en cada uno de los edificios. Pero sin embargo tenía una calidad ambiental muy interesante, tenía una escala muy buena para poderla vivir, y además estaba llena de gente. Es decir, es una villa que sigue estando ocupada por la gente, se sigue viviendo en ella, no se había degradado como el caso de otras villas o centros o cascos antiguos o centros históricos de otras ciudades. La propuesta fue, en el marco de esta cornisa, salvar lógicamente la villa medieval y salvar también sus aledaños.
La intervención fue una intervención más o menos clásica en cuanto a lo que es el levantamiento, digamos, de los planos de la ciudad, el levantamiento de los edificios de la ciudad, del parcelario, de su arquitectura, de sus usos, y teniendo en cuenta, digamos, que había que mantener a la gente dentro, y teniendo en cuenta que había que mantener lo más posible la actividad económica dentro de esa ciudad, pues hizo una intervención respetuosa, cuidadosa, pero también sin tener demasiado miedo a la historia. Es decir, la historia no fue para nosotros una especie de tablón que teníamos encima, sino algo con lo que había que dialogar. Yo creo que la mayor parte de estas cosas que estoy comentando se han llevado a cabo. Ya he dicho antes que se nos acusó un poco de que éramos muy utópicos, pero en aquella época nos creíamos las cosas y creíamos que había capacidad para hacer frente a ese tipo de cuestiones, y yo creo que se consiguió, que se hicieron cosas muy importantes, que el casco histórico de Portugalete se salvó, que el gran parque de la Benedicta se salvó que se llenara de casas y de torres como se pensaba hacer, que la gran dársena de la Benedicta como gran espacio de agua se salvara para el futuro, que también digamos que se iba a rellenar, que había unos proyectos verdaderamente disparatados, que el muelle nuevo de Portugalete, que era un muelle de villas que ya estaban cayendo una detrás de otra, se parara el proceso de desaparición, que se salvaran las que quedaban, que se sujetaran las sustituciones a criterios arquitectónicos más lógicos, más profesionales, donde la historia se valorara como una cuestión más, que se reconsiderara el puente transbordador como un verdadero monumento para Vizcaya, quizás de los más importantes monumentos que definen la historia de Vizcaya, que se salvara el muelle de hierro del ingeniero Churruca, que de alguna manera consolidó este estuario navegable que es el tramo final de la ría de Bilbao, que es una obra de ingeniería realmente en sí misma monumental, mucho más que las obras de ingeniería moderna que actualmente tienen mucho más relumbrón. Saber ver que la construcción de esta ría es digamos, la culminación de la base fundamental para haber crecido y para haber consolidado esta ciudad, pues es muy importante. Y yo creo que esto la gente en Portugalete lo fue viendo. Y a diferencia de otros pueblos, en Portugalete se salvaron elementos identitarios que permiten que Portugalete siga siendo, por su misma arquitectura, por su misma estructura urbana, por sus mismos usos, un trozo de ciudad distinta, identificada y de interés en el conjunto de lo que es la comarca de la ría de Bilbao. En aquel caso había voluntad para hacerlo, nos lo creíamos, y yo creo que la mayor parte de los objetivos del plan, en su mayor parte, yo creo que se consiguieron.